Hoy vamos a estudiar sobre el descubrimiento del cliente. Las dos imágenes superiores son las fotos de la misma IRM, pero la foto de la derecha está llena de dibujos que les gustan a los niños. Sí, las dos IRM tienen exactamente las mismas funciones, pero la IRM de derecha es una IRM exclusiva para niños. Por lo general, para un análisis de IRM, uno debe mantenerse inamovible por decenas de minutos, escuchando continuamente fuertes ruidos giratorios, resultando ser una situación incómoda, hasta molesta inclusive para los adultos. Los adultos quizá pueden aguantarlos de alguna forma, pero los niños sienten miedo al exponerse a estos tipos de ruidos y situaciones, y no se pueden quedar quietos, por lo que muchas veces es necesario anestesiarlos. Para la mayoría de los niños, este equipo resulta ser un temor. La IRM exclusiva para niños está instalado en el Hospital de Niños de Nueva York. Cuando los chiquitos entran a la sala de inspección, los esperan las enfermeras con trajes de pirata o nave especial y les explican la aventura que están por tener. Ahora entran felices a la máquina de IRM con la idea de partir una aventura al fondo del mar o al espacio. La inspección es un momento para dejar volar sus imaginaciones, por lo cual cero problemas para quedarse quietos y disfrutar del viaje. Una vez que termina la inspección, se les entrega una insignia y los niños dicen que desearían tener otra inspección. Fue simplemente cambiar la decoración de la sala. Sin embargo, podemos suponer que a partir de la percepción del cliente, el índice de rotación ha sido aumentado significativamente. Opino que este hospital es un buen ejemplo de descubrimiento del cliente. Bueno, profundicemos el tema de descubrimiento del cliente. La gente adquiere cosas porque piensan que tiene alguna utilidad. Compran un TV para disfrutar de su tiempo libre y el motivo de la compra de un sistema de contabilidad es crear informes para impuestos, pero también sirve para analizar los detalles del uso del dinero para lograr un gasto más eficiente. Asimismo, el motivo por el que compran una balanza no es simplemente pesarse. La razón principal sería controlar y mantener un peso ideal. Por lo tanto, puede plantearse cómo cambiarla si puede crear nuevos valores incorporando a la balanza nuevas funciones deseadas por el cliente. Igualmente, los clientes no necesitan un taladro electrónico en sí, sino necesitan el agujero con un diámetro específico, por eso compran el taladro. Vamos a ver acerca de los errores más comunes de la startup. Piensan que muchas personas tendrán este problema o esta necesidad específica, pero llegan a darse cuenta que en realidad no es así.
piensan que las personas sin duda necesitan esta solución frente a un problema o una necesidad, pero esas personas en realidad no tienen interés. Previo al desarrollo del producto o servicio, está ausente el diálogo con los clientes acerca de los problemas o necesidades del mercado. Simplemente se desarrolla primero la solución. Consideran que la parte más difícil es desarrollar el producto y la tecnología, y se descuidan algunos de los aspectos claves decisivos para el éxito, tales como el flujo de las operaciones, el desarrollo de canales, la creación de modelos de ingresos y los contratos con los principales socios. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar? Justamente de eso se trata el descubrimiento del cliente. El objetivo de la fase de descubrimiento del cliente es validar las hipótesis determinadas al principio para transformarlas en hechos, basándose en evidencias provenientes de los clientes, y en base a lo anterior, verificar los factores cruciales del negocio. El proceso de descubrimiento del cliente consiste en determinar una hipótesis, poner en test el problema, probar la solución, mediante la verificación del problema, repetir y pivotar este proceso, hasta que todos los elementos del modelo del negocio se conviertan en hechos. Su finalidad es completar un Business Model Canvas basándose en evidencias. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué problema tienen sus clientes que usted puede resolver? ¿Cómo resolverá esos problemas? ¿De qué forma adoptarán sus clientes su solución? Se debe lograr un entendimiento profundo del mercado mediante la entrevista, que es la esencia del proceso de descubrimiento del cliente. Uno de los objetivos del proceso de descubrimiento del cliente es validar las hipótesis dadas acerca de los elementos que componen el modelo de negocio. Las hipótesis fundamentales son que la startup puede ayudar al cliente a solucionar un problema, entregar valor y consecuentemente puede crear ganancias. Para lo mencionado, primero se debe identificar el encaje problema-solución, es decir, comprobar el problema y verificar la solución. Referencia. El encaje problema-solución se produce cuando usted identifica los trabajos, problemas y las ganancias de los clientes relevantes y usted que puede encararlos con su propuesta de valor. Luego se debe identificar concretamente los productos mínimos viables, MVP, que necesita para solucionar los problemas de los clientes y posteriormente validarlos mediante pruebas con los clientes. El entendimiento profundo que se debe obtener de los clientes no es la significancia estadística, sino son los patrones. Es necesario descubrir patrones identificables a través de las entrevistas a los clientes. Nuestro objetivo final es Business Model Fit, es decir, es validar que el modelo de negocio es escalable y rentable,
Y en este sentido es importante identificar los patrones significativos. Referencia. El Business Model Fit ocurre cuando encuentra un modelo de negocio repetible y rentable. Esta página se ve algo complicada, pero como es un punto muy importante, vamos a prestar atención. Es la fase de la planificación previa, que tiene lugar dentro de la oficina, antes de salir a entrevista. Se trata de fundar diversas hipótesis sobre el producto, el cliente y sus problemas, la distribución y el precio, la creación de demanda, los tipos de mercados y los competidores. Estas hipótesis reunidas, en fin, llegan a ser los componentes del modelo de negocio. Segundo, fuera de las oficinas. Proceso en el cual nos reunimos con los clientes que determinamos en la hipótesis, buscamos y explicamos los problemas. Comprendemos al cliente, obtenemos información del mercado, ponemos en test los problemas de los clientes. Incluye el proceso de test del producto y servicio, que son las soluciones de los problemas de los clientes. Tercero, de regreso a la oficina. Es la fase posterior a la planificación, en donde se completamente el modelo del negocio. A través de la repetición del proceso de comprobación del producto, del problema y del modelo. ¿Se han entendido esta diapositiva? Espero que lo repasen varias veces para comprenderlo a fondo. Vamos a ver primero la fase de dentro de la oficina. El proceso principal en esta fase, contactarnos para fijar una cita y prepararnos para la entrevista. Podemos utilizar medios sociales como Google, Facebook, LinkedIn o preguntar a nuestros conocidos, pedir conexiones o encontrar a través de academias y ferias, etc. Hágase referencia del apéndice al final del curso. Dependiendo de la condición de B2B o B2C, serán diferentes los tipos de clientes entrevistados. En el caso de B2B, se podrá buscar teniendo en cuenta a personas. Y en el caso B2C, se debe identificar a una empresa teniendo en cuenta la cadena de valor de la industria en cuestión y luego buscar a la persona correspondiente dentro de la empresa seleccionada. ¿A cuántas personas sería necesario entrevistar para tener un entendimiento profundo del cliente? Se recomienda a más de 100 personas. Las primeras 20 entrevistas consisten en un proceso de ensayo para conseguir informaciones puntuales. Como es un proceso de entrenamiento, se entrevista a personas conocidas. Con 30 entrevistas, podremos identificar el insight que deseamos obtener. Ejemplo, tipos de clientes, hipótesis a rechazar, nuevos hechos conocidos de parte de los clientes, nuevos perfiles de clientes, el flujo de ecosistema, a partir del flujo del dinero, etc. Con 40,
Conocemos los problemas, necesidades y patrones. Con 60 llegamos a comprender a los clientes y sus necesidades. Con 80, finalmente la hipótesis se valida como un hecho. Y con aproximadamente 100 entrevistas, se garantiza una propuesta de valor y un argumento contundente. En caso de que el cliente sea una empresa, sería bueno entrevistar primero a los administradores de línea jerárquica media. Lo más deseable sería la entrevista cara a cara, ya que permite identificar mejor las necesidades del cliente a través de sus reacciones, como el lenguaje corporal y la dilatación de las pupilas. Una vez preparada la lista de los entrevistados, se debe redactar el guión y preparar los argumentos de referencia. Por supuesto, la entrevista se lleva a cabo dependiendo de la agenda del cliente. Además, se realiza una investigación previa sobre el cliente a entrevistarse para preparar los temas imprescindibles a preguntar. Se practica la entrevista antes de la entrevista real. Se debe preparar el guión y los fundadores deberán participar personalmente en el ensayo. Como es una práctica, se puede entrevistar a compañeros y se repite varias veces. En lugar de los focus group, que consiste en un método grupal, se realizan entrevistas personales por separados. Se lleva a cabo la entrevista de forma activa. Se debe preguntar repetitivamente el por qué hasta que se comprenda la naturaleza del problema. En caso de realizar la entrevista en otro país, verificar si existen vocabularios que se utilizan con otro significado. Si entrevistamos a personas cercanas, podríamos obtener solamente respuestas que nos gustaría escuchar. Las personas desconocidas sí podrán respondernos con sinceridad. Si ya determinamos la hipótesis, es momento de salir fuera de la oficina, a conocer a nuestros clientes y poner en prueba nuestra hipótesis. Aquí la mala noticia es que el cliente no sabe lo que quiere. Y la buena noticia es que si una startup logra descubrir cuál es el problema del cliente, la misma startup podrá ayudar a solucionar el problema. Para una startup, la mejor forma de identificar los problemas de los clientes es la entrevista. Es un medio que permite fortalecer las ventajas y complementar las debilidades en comparación con otros medios. Requiere de más tiempo, pero se puede llevar a cabo con un menor costo con relación a otros medios, como la investigación de mercado, encuestas, focus groups e influencia en comportamiento del comprador, etc. Se puede identificar el encaje problema-solución, es decir, se puede comprobar el problema y verificar la solución a través de varias entrevistas profundas. En lugar de tercerizar a un especialista, si la startup realiza directamente las entrevistas
y si logra descubrir el problema que ni siquiera el cliente lo sabe, tendrá éxito en la verificación de las soluciones. Por otra parte, no trate en absoluto de vender productos o hacer demostraciones. Escuche y aprenda de las opiniones de los clientes. Comprenda sobre sus sufrimientos y procure obtener el entendimiento profundo a través del proceso de conocimiento del cliente. La mejor forma de entrevista es de cara a cara porque se puede recopilar aún informaciones presenciando las expresiones faciales y los gestos. En situaciones actuales como la COVID-19, resulta difícil en contacto cara a cara y la videoconferencia puede ser una alternativa. Presenta algunas desventajas, pero también tiene ventajas, como el ahorro de tiempo de traslado. Además, se puede realizar la reunión independientemente de la ubicación geográfica. La entrevista por teléfono también puede ser un medio útil en las condiciones actuales, pero tiene límites para conseguir el entendimiento profundo que la startup quiere solamente con la voz. Por ende, son necesarios esfuerzos adicionales para superar esta limitación, tales como la suficiente investigación previa y preparativos. Por último, el correo electrónico y las entrevistas grupales no son recomendables. No obstante, se puede enviar correos en un principio para fijar la entrevista. Como se ha mencionado antes, no es buena idea mostrar demos o PPTs durante la entrevista, porque el pensamiento del cliente se puede anclar a estos materiales. Y si la opinión del cliente es diferente a lo que se muestra, se puede llegar a descartarse inmediatamente. Por consiguiente, en lugar de hacer lo comentado, es muy importante aprovechar en la entrevista informaciones de cada cliente preparadas de antemano, como el segmento al que pertenece su trabajo, la hipótesis que se desea poner en prueba con ese cliente y las preguntas para la prueba. Lo que se trata de conseguir a través de la entrevista es poner en prueba hipótesis, es decir, comprender el problema, conocer el resultado del test de las soluciones, comprobar el tamaño y tipo de mercado que se puede obtener del segmento de los clientes, mercado existente o nuevos mercados, e informaciones acerca de la competencia. Recordar siempre que una entrevista es muy diferente a un argumento comercial, pitching. Primero, defina la hipótesis y diseñe un plan de experimento para validar esa hipótesis. En este punto es muy importante probar las hipótesis más críticas con experimentos minuciosamente planeados. Luego recolecte evidencias a través del diálogo con los clientes potenciales. Obtenga el entendimiento, insight, validando o rechazando la hipótesis basándose en las evidencias. Tome decisiones basándose en informaciones. Pivotar, mantener o abandonar. Para tomar estas decisiones es necesario preguntar los siguientes temas a los clientes, competidores,
proveedores, distribuidores, inversores. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes están relacionados con este problema? ¿Cómo resuelven los competidores este problema? ¿Por qué este problema aún no está resuelto? ¿Por qué este problema es tan difícil de resolver? ¿Tamaño de mercado? ¿Qué cosas restringen la entrada al mercado? Ahora, evalúe la importancia de las informaciones extraídas y encuentre las soluciones de los problemas que realmente tiene el cliente y verifique la reacción del cliente a las soluciones que ha encontrado. Solución que sería bueno tenerlo. Imprescindible. Registro de la tarjeta de prueba. Con base a los contenidos entrevistados. Nosotros creemos que, anote la hipótesis, el cliente pagará $20 mensuales para suscribirse. Para comprobarlo, anote el método de validación. Ejemplo, se ofrece 2 meses de membresía gratuita y posteriormente se solicita el pago. Y mida, métrica, determine los parámetros de validación. Ejemplo, % de clientes que deciden mantener la suscripción. Tenemos razón sí. Decidir aprobado o desaprobado. Ejemplo, la proporción de clientes que mantendrán la membresía por lo menos 3 meses después de haber utilizado los 2 meses de suscripción gratis es mayor al 30%. Registro de la tarjeta de aprendizaje. Organizar las informaciones sobre cuáles son los puntos que observamos para obtener el entendimiento profundo de los clientes que aprendimos de ese resultado y en consecuencia cuáles son las acciones que debemos tomar. Terminada la entrevista, volvemos inmediatamente a la oficina para organizar los resultados de la entrevista. Vamos a ver sobre la fase el regreso a la oficina. La primera actividad es el análisis de las informaciones recopiladas. Este análisis apunta a buscar los patrones, no la significación estadística. Encontraremos el insight y los patrones si invertimos tiempo y esfuerzo en el análisis y en la discusión del tema. Es difícil identificar los patrones si el número de entrevistas o sus resultados no son suficientes. Al recolectar las informaciones, asegúrese de dedicar suficiente tiempo y esfuerzo en la interpretación de esas informaciones. Lo primero que podemos identificar mediante las entrevistas son los Early Evangelists, abreviado Early Evangelist. Ellos saben cuál es el problema, tienen diversas ideas y se ofrece a ayudar con el feedback. También puede ser gran ayuda para el test de usabilidad, beta testing, y la publicidad de producto. Los resultados de la entrevista se pueden sintetizar con las siguientes preguntas. ¿De qué arquetipo es el cliente entrevistado?
que nos dijeron que nunca habíamos escuchado antes. ¿Qué hipótesis fueron rechazadas y por qué? ¿Qué escuchamos acerca de los nuevos tipos de clientes? ¿Qué nos dijeron sobre el flujo de dinero en el ecosistema? ¿Y quiénes son los interesados? ¿Cómo decide la empresa el flujo de las operaciones? El entendimiento profundo, insight, que la startup debe extraer es la siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas del cliente? ¿Cuánto pagaría por resolverlos? ¿El concepto de su producto resuelve el problema del cliente? ¿Está de acuerdo el cliente con ese concepto? ¿Cuánto pagaría? ¿Puede representar en un dibujo un día ordinario del cliente antes y después de usar ese producto? Dibujemos un organigrama de usuarios y compradores. Problemas. Después de poner en prueba la hipótesis, si surge una hipótesis nueva a partir de un rechazo o pivote de la primera, se debe repetir el proceso de prueba y validación hasta alcanzar el objetivo original, que fue transformar todas las hipótesis en hechos basados en evidencias. ¿Existe un mercado lo suficientemente grande para reflejar las necesidades de los clientes? ¿Puede cuantificarse el problema del cliente? ¿Cuál es la prioridad de los problemas? Soluciones. ¿Las soluciones encajan a los problemas? ¿Cuál es la lista de las características importantes de la solución? Revisión de las especificaciones del producto y los requerimientos del servicio. ¿Cuál es el diferenciador de su solución en comparación con los existentes? Que una startup comprenda a su cliente implica ser un experto acerca del cliente del sector de negocio correspondiente, comprender los problemas y sufrimientos del cliente a partir del entendimiento de su vida diaria. ¿Cuál es el problema y de quién? Tener una idea de cómo ese problema afecta su trabajo y vida. ¿Qué importancia tiene la solución del problema para el cliente y qué tan valiosa es para el cliente? Identificar si existe algún producto que ha solucionado ese problema. Saber qué aprenden los clientes de las nuevas soluciones y qué tan útil es para el cliente. Ahora profundicemos sobre el pivote. El pivote consiste en analizar las posibilidades de crecimiento que podría haber sido pasado por alto si no hubiésemos hecho algo. Es decir, significa cambiar la parte esencial de su estrategia comercial con respecto a un producto o al modelo de negocio. 10 tipos de pivotes. Pivote Jumin. Una sola característica de un producto llega a convertirse en un producto entero. Pivote Zoom Out. La característica propuesta es insuficiente para solucionar el problema, por el cual se adicionan otras características. Pivote segmento de clientes. Resuelve de hecho un problema, pero decide reposicionar y optimizar para un segmento de clientes más apreciativo.
Pivote necesidad de cliente. El problema que se quiso resolver no tiene un alto grado de importancia para el cliente, por lo cual se busca y se cambia a un nuevo problema. Pivote arquitectura de negocios. Pivote entre margen alto y volumen bajo versus margen bajo y volumen masivo. Pivote valor de captura. Pivote de método de generación de ingresos o modelo de ingresos. Ejemplo, modelo Nespresso. Pivote motor de crecimiento. Pivote en la que se elige y decambia el modelo entre tres motores de crecimiento. Motor adherente. Motor que ha retenido la atención de los clientes por mucho tiempo como el modelo de negocio de la afeitadora Gillette. Motor viral. Motor de negocio como Facebook, en la que un cliente invita a un cliente nuevo. La mayoría de las escenas corresponden a este modelo. Motor pagado. Modelo de negocio que necesita realizar publicidad intensiva para acercarse a los clientes. Corresponde a la mayoría de las empresas de comercio electrónico. Pivote canal. Pivote de canal de distribución. Pivote de tecnología. Pivote que se utiliza en caso de que se puede proporcionar un precio y rendimiento mejor mediante el uso de una tecnología más sofisticada para mejorar la posición competitiva. Con esto quisiera finalizar el curso del descubrimiento del cliente. Para un futuro nuevo emprendimiento basado en la tecnología, por supuesto la tecnología es un factor importante. Sin embargo, los puntos más fundamentales son pensar primero desde el punto de vista del cliente, descubrir cuál es su problema concreto, salir fuera de las oficinas a comprobar si la solución que usted propone con su tecnología realmente soluciona ese problema. Espero que este curso haya sido una ocasión para comprender que el objetivo de descubrimiento del cliente es minimizar las probabilidades de fracaso a través de los puntos mencionados. Muchas gracias.